en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Epifanía del Señor. Nosotros hemos escuchado el viernes, por ejemplo, ya inclusive en la cuestión secular de nuestra ciudad, como hasta, por ejemplo, miembros de la policía disfrazados de los Reyes Magos han paseado por nuestras calles para regalar a los niñitos, ¿cierto? Algunos juguetitos, como los Reyes Magos, ¿cierto? Porque el día 6 era la costumbre del antiguo ordenamiento litúrgico de la Iglesia que se celebrase la Epifanía del Señor. Por eso es que ha quedado en algunos lugares, inclusive hasta hoy día, esa fecha. Pero la Iglesia en el nuevo calendario litúrgico, la nueva ordenación del calendario litúrgico del misal romano actual, ha trasladado la fiesta del día 6 al domingo siguiente, ¿cierto?, de la fiesta de María, Madre de Dios. Por varias razones pastorales, principalmente porque como es en día domingo, para que la gente aproveche de celebrar junto al precepto dominical esta fiesta tan hermosa de la Epifanía del Señor, sabiendo de que muchas veces los días 6 nosotros vamos a estar trabajando y entonces muchos no van a poder participar de misa. Pero aquí en nuestras ciudades la costumbre es tanta que mucha gente sigue celebrando el día 6, el día de la Epifanía, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de esta fiesta, que es preciosa porque nos manifiesta un misterio que lo hemos escuchado en el Evangelio, pero que tenemos que, por supuesto, siempre reflexionarlo más, meditarlo, considerarlo y hacer como hacía la Virgen, que guardaba, ¿no? Guardaba las cosas que pasaban, las experiencias que pasaba Jesucristo, las guardaba en su corazón y las meditaba. Más sabiendo además de que se nos acaba el tiempo de Navidad. Ustedes saben que ya hoy día celebramos la Epifanía y mañana estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, y con eso ya se terminó el tiempo de Navidad. Y entonces tenemos que aprovechar lo más que podamos para que nuestras reflexiones nos ayuden, nuestras oraciones nos ayuden, y la gracia de Dios que se derrama nos ayuden a vivir mejor este tiempo, ya además sacar todos los frutos que tenemos que sacar desde nuestra vida espiritual, para que podamos vivir una vida sana, moral, una vida de testimonio de Jesucristo. Bien, muchas cosas, porque les aseguro que esta fiesta es hermosa, este misterio es hermosísimo, muchas cosas, muchísimas cosas se pueden sacar como frutos espirituales de esta lectura y de este misterio. Primera cosa que podríamos decir es que el misterio de los magos de Oriente que van a visitar a Jesucristo y van a rendirle sus homenajes y adorarlo, como dice el texto, nos tiene que hacer alusión a la primera gran peregrinación que hicieron los hombres para poder mirar el misterio de Jesús. Los cristianos, como parte de nuestra vida cristiana, tenemos
las peregrinaciones como maneras de devoción. Los santuarios, por ejemplo, nosotros tenemos acá cercanamente el santuario de la Virgencita de Chapi, pero también hay otros santuarios que no están tan lejanos, la Virgen de Quilque en Camaná, el Señor de Huanca en el Cusco, la Virgen de Copacabana en Bolivia, el Señor de Locumba. O sea, hay varias devociones, ¿no?, que se dan en nuestras tierras, en nuestra tierra, y que nos hacen peregrinar. ¿Qué es la peregrinación? Es caminar hacia el santuario, es un trayecto religioso, es un caminar, pero también hoy día se peregrina también en vehículos, por supuesto, pero es un transitar hacia un santuario para poder darle gracias a Dios o o también pedir a Dios por los favores que nosotros necesitamos, pedirle su misericordia y suplicarle a Dios su clemencia, pero también unirnos a Dios mediante los sacramentos, porque cuando uno va a un santuario lo normal es que uno participe de la Santa Misa y que también se confiese y comulgue para vivir mejor su devoción, ¿no? Peregrinaciones. Sepan que las peregrinaciones son muy antiguas en la Iglesia. Las peregrinaciones más antiguas de la Iglesia, por ejemplo, las más notorias y más históricas en el Occidente, porque en Oriente hay otras peregrinaciones, por supuesto, pero las peregrinaciones más tradicionales son, por ejemplo, la peregrinación a Santiago Apóstol en España, ¿no?, en la ciudad de Santiago de Compostela, o la peregrinación a la Virgen del Pilar, o también una peregrinación que es muy conocida, que era realmente muy popular en Europa, era la peregrinación a la tumba de San Pedro en Roma, o a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Bien, junto a eso han habido nuevas peregrinaciones, como por ejemplo la peregrinación a Fátima o a Lourdes, o a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de Medjugorje, o tantas otras peregrinaciones de las que podemos hablar hoy día. Pero entonces es una costumbre cristiana, no es algo ajeno a nuestra fe. Y nosotros tenemos que también tener esa actitud, porque las peregrinaciones, entre tantas cosas, lo que hacen es que nosotros le ofrezcamos a Dios algo. Y eso es justamente lo que este misterio, una primera mirada, ¿no?, nos ofrece. Estos hombres de Oriente fueron ante Cristo, y si bien nosotros cuando peregrinamos también le vamos a pedir al Señor muchas cosas, pero otras veces le vamos a agradecer, pero estos hombres fueron a entregarle a Cristo cosas. Y eso cambia un poco el sentido de la religiosidad de muchas personas, que piensan que lo religioso consiste en solamente pedirle cosas a Dios. A veces tenemos una religión muy interesada, en donde lo único que hacemos es pedirle al Señor: Señor, dame esto, dame el otro. Y es cierto que Dios nos ha enseñado a pedirle: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero esa no es la única manera de rezar del cristiano. El cristiano también tiene que agradecer a Dios todos los dones, todas las gracias que recibe de Él. También tiene que adorar a Dios, postrarse ante su presencia y entonces frente a eso darle gloria a Dios con sus pensamientos, con sus acciones, con sus voces. Tiene que también ofrecerle a Dios, porque junto al oficio latréutico, que es el oficio de adoración, está también el oficio sacrificial del cristiano, que por eso se hace cristiano, para seguir a Cristo y ofrecer con Cristo un sacrificio de alabanza a Dios. Entonces también es parte de nosotros el ofrecer. Entonces las peregrinaciones tienen algo de eso, porque cuando uno peregrina sale de casa, y siempre una peregrinación tiene algún tipo de elemento de incomodidad o de sacrificio. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos esa tradicional peregrinación a Chapi, muchos lo hacen caminando. ¿Y por qué lo hacen caminando? Porque quieren hacer trekking, o quieren hacer algún tipo de turismo aventura por las montañas desoladas que no tienen absolutamente nada. En el tiempo de la Virgen no tienen cactus nomás hay por allí y algún otro ichus, es que uno está por encima de los 3.000 metros, pero no es nada más. Es hermoso entonces la peregrinación. No, es un acto de sacrificio que uno hace para llegar al santuario. ¿Por qué? Porque la peregrinación tiene un poco de eso, ¿no? Hacer penitencia, hacer sacrificios, y tiene como elemento cumbre el llegar al santuario, ¿no?, en donde nos encontramos de una manera muy particular con Dios, con la intercesión de la Virgen, con nuestro Señor Jesucristo, el Redentor. Bueno, entonces esto es lo que nos muestra, la primera cosa que nos muestra este misterio de los magos es la peregrinación. Los magos peregrinan hasta el encuentro con Cristo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros no solamente a la peregrinación, que podríamos ir pensando este año, ¿dónde podría peregrinar, no? ¿Cuántas peregrinaciones que podría hacer para ofrecerle a Dios al menos un poquitito de
digamos, de este ir, de esta romería, ¿no? Camino hacia donde algún santuario pueda existir, sino también es un poco la peregrinación de nuestra vida, porque nosotros vamos caminando en este mundo hacia el santuario de Dios, que es la vida eterna. Entonces la peregrinación nos tiene que llevar a nosotros al encuentro con Cristo. Y entonces esto nos hace pensar también que así como los magos se dirigieron a Cristo, así también nuestra vida es una peregrinación hasta Dios. Y tiene que estar movida, porque la peregrinación, como dije antes, no es un turismo aventura, sino es mirar una estrella, es mirar por la fe a Cristo nuestro Señor e ir en búsqueda de Él. Entonces los magos nos presentan esta manera de vivir, la manera de vivir del cristiano. Estamos en continua peregrinación. A los cristianos nos llaman viadores en esta tierra. Viadores. ¿Por qué viadores? Porque estamos en camino. ¿En camino a dónde? En camino al santuario. ¿Cuál es el santuario? La vida eterna, donde está Dios, donde está Cristo a la derecha del Padre, donde están los santos y santas que gozan de la presencia de Dios. Entonces, esta primera, miren, ya solamente nombramos nomás, esta primera peregrinación que hicieron los magos es como una especie también de camino espiritual para nosotros en nuestras vidas. Segunda cosa que me parece muy, muy interesante de decir es que la fiesta de los magos, de la peregrinación de los magos hacia Cristo y la entrega de sus regalos al Señor, es también una especie de mirada del cristianismo de aventura, ¿okay? Del cristianismo de aquellos que se deciden por Jesucristo. Y entonces lo dejan todo. Es como la parábola de Cristo del hombre que, dice el Evangelio, ¿no? Dice Jesucristo, el reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra un tesoro en el campo. Y entonces, para poder tener el tesoro, vende todo lo que tiene y se compra el campo. Bueno, estos hombres hicieron eso. Vivían en Oriente, no sabemos dónde. El texto dice magos de Oriente, ¿no? Es un poco la caracterización de estos hombres, no nos dicen sus nombres. Nosotros por tradición, por la tradición de la Iglesia, tradición apostólica, sabemos que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, intuimos que eran solamente 3, podrían haber sido más, pero intuimos que eran solamente 3 porque eran 3 los regalos ofrecidos. Pero podrían haber sido más. El hecho es que sabemos que eran magos. Los magos en la antigüedad se los podía entender de dos maneras, o como los entendemos hoy día, es decir, gente que trabaja con la magia, ¿cierto? O también se podía entender de gente que tenía conocimientos científicos de su tiempo y manejaban información, leídos, instruidos, hombres sabios. Por magos podemos entender también hombres sabios. Y esto eran los magos de Oriente, ¿no? Ahora, ciertamente que algunos también mezclaban las dos cosas, ¿no? El trabajar con cosas de magia y tener también ciertos otros conocimientos. Pero, concretamente, el Evangelio nos manifiesta este tipo de hombres entendidos, hombres de ciencia, que fueron en busca de Cristo. Reyes no dice que eran, pero la Iglesia ha siempre mencionado que ellos son reyes, porque de alguna manera los reyes son la cabeza de un pueblo, ¿no? Y entonces ellos se manifiestan como cabezas de todas las naciones que van al encuentro de Cristo. Porque si bien la salvación llegó por Cristo al mundo mediante el pueblo judío, pero por Cristo justamente y por esta primera peregrinación de los magos, no solamente quedó reservada la salvación a los judíos, quedó para toda la humanidad, ya todos los hombres. Por eso es que los textos de las profecías que hemos escuchado del profeta Isaías, donde dice, brilla Jerusalén, llega tu luz. ¿Ven? Hay uno que tiene que entender, ¿no? La estrella que los guió hasta Jerusalén. Brilla tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas que cubrían la tierra ya han pasado, ¿no? Y entonces van a venir sobre ti pueblos a la luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Y entonces van a llegar las hijas que traen en brazos, regalos llenas de alegría, y van a traerte riquezas de los pueblos, oro e incienso, los camellos y dromedarios de Madián y de Fa, etcétera, ¿no? Y el salmo que hemos escuchado dicen, los reyes de Tarsis y de las islas vienen a tu encuentro, ¿no? Y los reyes de Saba y de Arabia te ofrecen sus dones. Entonces las profecías nos hablan de esta gente, de esta multitud que ya no es judía y que va a rendirle adoración al Rey de los Reyes. Entonces, este texto también nos lleva a ver este
este comienzo. Por eso le decimos reyes, porque son como los cabezas de toda la humanidad que van ahora a rendirle homenaje y adoración a Jesucristo. Muy bien, pero decíamos, es también una historia llena de aventura. Es una historia en donde se saborea, parece una historia de los cuentos, de esos cuentos antiguos, ¿no? De esos cuentos de hadas grandes, así, épicos, en donde hombres toman decisiones grandes también y van en busca de una cosa que no se pueden perder, de un tesoro inagotable. Eso es lo que nos muestran los magos. Ellos dejaron entonces su vida, su ciencia, sus lugares, sus costumbres, y se fueron trasladando por una estrella. O sea, lo que los guiaba era una estrella. Son como esos grandes inventores, ¿no? O esos grandes pioneros que se van guiando, ¿no? Por determinadas coordenadas, pero no tienen nada seguro adelante. O, si queremos ser más religiosos, son imagen de estos patriarcas del Antiguo Testamento, como el caso de Abraham, que cuando Dios lo sacó de su tierra, Ur de los Caldeos, salía de ella sin saber dónde iba. Y eso es lo que pasó con estos hombres. Claro, ellos posiblemente sabían que se dirigían a Jerusalén porque era el rey de los judíos, pero la estrella los guiaba. Y ellos iban caminando y dirigiéndose por la estrella. O estrella distinta también, porque en eso, como les digo, hay tantas cosas por decir aquí. Un montón de científicos cristianos han analizado el tema astronómico de esto de la estrella, y algunos han dicho que esa estrella puede haber sido un cometa, o puede haber sido alguna estrella que apareció en ese tiempo, algún planeta que apareció brillante en ese tiempo. Hay un montón en esto hay un montón de escritos, ¿ah? Kepler, por ejemplo, es uno de los que tiene escritos hermosísimos sobre este tema. Cómo quiere hacer ver con el uso de la matemática y la astronomía cómo puede haber sido una estrella o un cometa esto. Bueno, los santos padres, varios de ellos, por ejemplo San Agustín, dice que no, más bien fue un ángel más que un cometa o una estrella, porque se dirigía de oriente a occidente, ¿no? Y las estrellas van de occidente a oriente, es al revés. Era una estrella contra el tráfico, esta estrella. Entonces, una cosa totalmente distinta. Bueno, el hecho es que se dirigen por la estrella. Entonces, es la aventura, es salir, es la verdadera aventura, ¿no? Es dejar la comodidad, dejar, como hoy día le llaman, ¿no? Es el límite de nuestro confort, es salir de él, ir más allá para el encuentro con Cristo. Y esto es para nosotros también un acicate para salir de nuestras comodidades, de esa actitud burguesa que tenemos, ¿no? De estar siempre esperando que nos den, que recibir todo y no movernos, ¿no? No movernos con generosidad. Estos hombres fueron hombres generosos, que llegaron a ver a Jesucristo de manera generosa y que generosamente inclusive ofrecieron dones a Jesucristo. Almas generosas, ¿no? Cristianos generosos, no cristianos mezquinos, ¿no? Que andan solamente contando sus monedas, ¿no? Cristianos mezquinos, que solamente quieren cosas para ellos, ¿no? Y que cuando rezan solamente para pedir cosas para ellos, ¿no? Son hombres distintos, son hombres nobles. Por eso justamente son estos reyes magos, sabios, que no son entonces del grupo de gente acomodaticia, de ese grupo de gente que solamente vive para sí mismos, de esos que son como esos narcisistas que solamente se andan tirando vientos y tirándose flores a sí mismos, ¿no? Eran distintos, fueron a buscar a Jesús. Bien, como les digo, mucho podemos decir de esto. Yo solamente voy a presentar una tercera cosa y con eso termino. La llegada de los magos se presenta también muy rara, porque llegan a Jerusalén y conmocionaron a Jerusalén con una frase. Venimos a ¿dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarlo. Esa frase conmocionó un poco a los jerosimilitanos, sí, pero lo que conmocionó mucho a los jerosimilitanos es: hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Esa frase conmocionó todo Jerusalén, a Herodes y a todo Jerusalén. Porque en ese tiempo, y hoy día también podemos decir, hay gente que es muy supersticiosa, y ellos eran muy supersticiosos. Y cuando escuchaban de una estrella nueva, generalmente tenían el tema de las estrellas como cosas de mal agüero, y ciertamente la tiene que haber visto,
se llenó de conmoción, turbación para Herodes. Ha venido alguien que me va a quitar el trono, que me ha costado tanto. Entonces por eso después va a perseguir al niño. Y por eso va a querer engañar a los magos, pero miren cómo Dios se burla de los canallas, ¿no? Porque les habló con sencillez. Claro, los magos tienen que haber sospechado perfectamente, eran hombres sabios, no eran hombres podríamos decir, tan insensatos de pensar que Herodes, que era el rey, les haya dicho, sí, avísenme y yo voy a ir a adorarlo después, ¿no? O sea, si hubiera estado realmente interesado, hubiera ido él con los magos, o inclusive hubiera mandado algún nuncio, alguna persona o alguna guardia con ellos para que vayan a ver al niño. Pero Herodes no, Herodes era un hombre distinto, ¿no? Hubiera mostrado su fasto inclusive, pero no. Herodes se daba cuenta de esas cosas y como era un hombre mundano y canalla, entonces lo único que quería era deshacerse de los problemas. Pero entonces encontramos esto, ¿no? Y después la entrada propiamente a la presencia del niño. La estrella, dice, se paró encima de donde estaba el niño. Y entraron en la casa, se entiende que ya no estaban en la gruta de Belén, sino en una casita. Y entraron en la casa. Y entonces aparece esta primera frase que dice, así la ha traducido nuestro leccionario, ¿cierto? Dice, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, pero la frase concretamente dice, se inmensamente llenaron de inmensa alegría. Eso es como digamos la traducción más propia. O sea, estaban tan llenos de alegría que era una alegría rebosante. Y cuando llegaron a ver al niño, entonces la primera cosa es al ver la estrella, el signo, ¿no?, que ya estaba delante del niño, se llenaron de una alegría que no es descriptible. Eso quiere decir, no podemos describir la alegría que tenían esos hombres. Eso quiere decir el texto. No hay manera, no hay modo de entender ¿cuál era esa alegría? Podemos imaginarnos entonces qué significaba esto, ¿no? Segundo, cuando llegaron donde el niño, no encontraron a un niño que multiplica panes, a un niño que resucita a Lázaro, o a un niño que calma tempestades. No encontraron nada de eso. Encontraron la estrella les daba la seguridad clara que ahí estaba ese niño. ¿Qué encontraron? Encontraron a un hijo de hombre, nacido de una mujer, porque encontraron al niño y a su madre. Por tanto, era un hijo de hombre, era un niñito. Y encontraron, entonces, ellos descubrieron con su ciencia la divinidad, la realeza, la grandeza de Dios, y sin embargo, envuelta en la humildad de unos pañales y puesta en el regazo de una madre que se convertiría en el primer trono donde Dios quiso ser adorado. Porque eso es lo que podemos decir también. La primera custodia que tuvo Jesucristo fue la Virgen María. Las custodias son esos artefactos que tiene la Iglesia para poner el Santísimo Sacramento para adorarlo, ¿no? El primer sagrario, la primera custodia donde Jesucristo se exponía a la adoración era la Virgen María. Los brazos, el regazo de la Virgen, ¿no? Pues ahí lo adoraron los magos, llenos de alegría. Se postraron, se arrodillaron ante Jesucristo y le ofrecieron dones que no se ofrecen a un niño. Le entregaron regalos que están muy lejos de ser los regalos de un niño. Cuando ustedes van a regalar a un niño, ¿qué le pueden regalar? Ropita, pañalcitos, cositas, juguetitos. ¿Qué le ofrecieron estos hombres a Jesús? Por eso es que hay que entender, ¿no? Ofrecieron, y además, bueno, yo no quiero decir, porque como les digo, hay muchas cosas para decir. Ese término ofrecieron no significa ofrecieron, como nosotros, por ejemplo, que ofrecemos un vasito de agua a una persona sedienta. No es ese término. Ese término griego hace relación a ofrecer a dioses. Ese es el término que se utiliza para cuando los hombres entregan a Dios un objeto, o entregan a Dios algo, ¿no? O sea, un voto, una cosa así. Entonces, ellos le ofrecieron a un Dios. Cuando dice este texto, utiliza este término, significa, ellos a Dios le ofrecieron, y ese Dios era Jesús. ¿Y qué le ofrecieron? Juguetitos, pañalitos, ropita, comidita, no, oro. Oro. A un niño le regalas oro. ¿Cómo es? ¿Por qué le regalas oro? Porque quiere ser benefactor del niño. Querían becarlo al niño, darle oro para que el niño tenga su platita para que pueda estudiar. No, porque quien quiere hacer eso, le regala plata, dinero, moneda, no oro. A ellos le regalaron a Jesús oro. Sus ofrendas no son las ofrendas a un hombre, o no son las ofrendas, digámoslo así, que se entregan a cualquier persona. Eran signos,
Por eso los santos padres enseñan claramente qué significaba, ¿no? Y lo sabemos nosotros. Oro porque era rey. A un niño le regalas incienso. Nosotros acabamos de empezar la misa con el incienso, ¿cierto? El incienso que es signo de las oraciones de los hombres y de la adoración a la divinidad. Eso le ofrecieron al niño, incienso. ¿Quién le ofrece a un niño incienso? Ellos le ofrecieron al niño incienso, porque es Dios. Y todavía, más extraño todavía, le ofrecieron mirra. Y la mirra era para los muertos. Era un elemento que utilizaban para momificar, para quitarle el mal olor a los muertitos, porque el cuerpo se va descomponiendo. Y eso es lo que ofrecieron los magos a Jesucristo: oro, incienso y mirra. Y entonces, claramente ellos sabían, porque seguramente Dios les había iluminado, que ese niño era rey, por eso le ofrecían oro, que ese niño era Dios, y por eso ofrecieron incienso, y que ese niño era el Salvador, que iba a morir por los hombres, y por eso le ofrecieron mirra. Estaban describiendo a Jesucristo. Eso es lo que le ofrecieron. Bien, como les digo, y hemos quedado cortos, y sería hermoso que toda la semana celebráramos la Epifanía y vayamos meditando y considerando tantas y tan hermosas cosas que nos ofrece el Evangelio, que es tan escueto y tan sencillo como el niño Jesús, y sin embargo tan profundo y tan infinito en su contenido, ¿no? Que nosotros entonces nos alegremos en este día de la Epifanía, que nos alegremos con los magos. Esa inmensa alegría tiene que estar en nuestro corazón, porque es el encuentro con Jesús. Y que en ese encuentro con Jesús nosotros también sepamos adorarlo en el regazo de María. Y sepamos también, ya no solamente pedirle, sino aprendamos como los magos a ofrecerle. ¿Qué le ofrezco al Señor? Oro, incienso y mirra. Ya no puedo ofrecerle eso. ¿Qué le puedo ofrecer? Pues le puedo ofrecer mis oraciones, mi vida, mi penitencia, también mi generosidad para con el prójimo, también mi espíritu de adoración. Cuántas cosas, nuestra propia vida. Que la Virgen Santísima nos concede estas gracias.